Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras distintos sectores de Honduras expresan preocupación por el incremento de la violencia y la delincuencia, las fuerzas del orden reportan en los últimos días importantes golpes contra estructuras vinculadas al narcotráfico y otros hechos delictivos de alto impacto. Uno de los principales resultados se registró en el departamento de Choluteca, donde 2 operaciones permitieron la incautación de más de 1.300 kilos de supuesta cocaína. Las autoridades calificaron los decomisos como acciones relevantes en la lucha contra el tráfico de drogas y las estructuras dedicadas a este ilícito. Durante estos operativos también fueron decomisados más de $260,000, equivalentes a más de 7 millones de lempiras. Hasta ahora las autoridades señalan que todavía se investiga el origen del dinero y cuál sería el destino que tendría dentro de las actividades presuntamente relacionadas con el narcotráfico. A estos resultados se suman capturas consideradas de impacto, entre ellas la reciente detención de un hombre que estaría implicado en la muerte violenta de Derek McNeil, testigo protegido relacionado con el caso de la desaparecida Angie Peña. Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar las circunstancias que rodearon este crimen. De igual manera, las autoridades reportaron la captura de supuestos integrantes de estructuras criminales que estarían vinculados con el asesinato de un estudiante de Derecho en San Pedro Sula, además de otros hechos ilícitos registrados en diferentes sectores del Valle de Sula. Las fuerzas del orden aseguran que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso de Angie Peña, así como otros delitos que han generado preocupación entre la población. Entre estos figuran la delincuencia común, las actividades de maras y pandillas y la extorsión, fenómenos que continúan representando un desafío para las instituciones de seguridad. Otro de los problemas que mantiene en alerta a diferentes sectores son las muertes violentas de mujeres y los crímenes en los que menores de edad han sido víctimas. Estos casos representan un reto para las unidades de investigación que deben avanzar en la identificación de responsables y llevarlos ante la justicia. Las autoridades reconocen que todavía queda mucho por hacer frente a la inseguridad que mantiene en zozobra a la población, pero aseguran que continúan trabajando para responder a las necesidades de los ciudadanos. Los recientes golpes al narcotráfico y las capturas de presuntos responsables de hechos violentos, afirman, forman parte de los esfuerzos para combatir el crimen y recuperar la tranquilidad en el país. Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, recuerden el programa a través de la 90.9, la 93.5. La zona de Choluteca. Hoy fuertes golpes a estructuras
ministro Gerson Velázquez Aguilera, secretario de Seguridad. Aquí con nosotros, a quien saludo. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, licenciado. Muchas gracias más bien por la invitación que nos permite poder informar al pueblo hondureño sobre los últimos resultados que en materia de seguridad hemos tenido, pero también compartir un poco con la ciudadanía nuestras estrategias de seguridad de cara al presente y los próximos años. Gracias. Lo acompaña el director de la Policía de Investigaciones, la DPI, está el comisionado Rolando Ponce. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo respetuoso a todo el pueblo hondureño y es un honor participar en este bonito foro junto al señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, mi general en honrosa situación de retiro, Gerson Velázquez, como nuestro compañero comisionado de policía, Marvin Giovanni Vieda Carrasco, director de la Dirección Policial Antinarcóticos. Gracias. El comisionado Marvin Vieda Carrasco, como bien dice el comisionado Ponce, es el director de la Policía Antidrogas. Bienvenido. Buenos días. Es para mí un gusto el estar en este foro, rendir cuentas de lo que la Policía Nacional está haciendo en su conjunto con cada una de las direcciones que acompañan lo que es el proyecto de combate a la delincuencia, al crimen organizado, mediante las técnicas de focalización en cada uno de los 30 municipios que se tiene previsto rendir y combatir con apoyo de todas las direcciones de la Policía Nacional. Sí, hay que ser justos. Muchas veces cuestionamos a la policía, pero se ha visto bastante actividad de parte de las autoridades policiales. Han habido capturas, han habido investigaciones, hay gente que se han liberado de secuestros. Pero dígame, estos recientes decomisos, ministro de Drogas, en la semana pasada, ¿a cuánto asciende y su equivalencia en dinero? ¿Qué tan fuerte ha sido el golpe que le han dado al narcotráfico? Bueno, fuertísimo, fuertísimo. Como lo hemos venido informando en los últimos meses, en razón de esta reconfiguración que el crimen organizado y especialmente el narcotráfico está teniendo, ellos están buscando otras vías, otros canales y otras rutas para poder cometer sus ilícitos, porque el tráfico de drogas prácticamente es una actividad permanente que solo cuando las autoridades tienen cierta efectividad en algún sector se mueven hacia otro. Y lo que hemos visto ahora en la zona sur del país es algo inédito. Nunca antes había habido un decomiso de tal magnitud en el departamento de Choluteca. Han habido muchas operaciones terrestres que se han dado en las diferentes aduanas del sector, en la carretera interamericana, la CA1, pero nunca con estas dimensiones y mucho menos en estas latitudes. Como ustedes podrán observar, el tema de la localidad donde se llevó a cabo esta operación es una zona de manglares, es una zona de muchos manglares y canales, digamos, de los esteros que ingresan a la tierra en la zona de la Bahía de San Lorenzo, y es ahí, en ese marco, donde se dio esta operación. Esta droga venía proveniente de Sudamérica, por la inteligencia que tenemos de Colombia, y ingresó vía marítima por este sector. Entonces una reconfiguración. ¿Venía de Colombia? Sí, probablemente, porque no podemos afirmar con certeza, pero ese es lo más cercano posible a la inteligencia que tenemos. Y ellos tienen una estructura grande, integrada por diferentes actores nacionales y de otros países. En ese sentido, nosotros estamos viendo de que este golpe al crimen organizado, si lo vemos desde la perspectiva económica, imaginémonos que en el mercado nacional 1 kilogramo de cocaína cuesta alrededor, en promedio, alrededor de unos $10,000 americanos. Repítame. 1 kilogramo de cocaína en Honduras en tráfico internacional, es decir, así en paquetes grandes, por lo menos anda alrededor de $10,000, uno solo. Y en la medida que se acerca a Estados Unidos va creciendo su precio hasta llegar a entre 25 y 30 mil dólares, dependiendo de la ciudad donde llegue en Estados Unidos. Entonces, si multiplicamos esta cantidad por los $10,000, creo que ahí tenemos un número súper importante
que va a disminuir las capacidades, digamos, de violencia de estas organizaciones que se dedicaban al tráfico. Obviamente estamos conscientes que esto también tiene un efecto positivo en nuestra población, porque parte de estos cargamentos se queda en Honduras. Y ya tenemos una evidencia. Los 2 jóvenes que fueron arrestados tenían 2 kilos en sus viviendas, lo cual quiere decir que esos kilos iban a ser distribuidos en esa zona. ¿Dónde era la vivienda? En la aldea de Monjarás, Marcovia, Choluteca. Y en ese sentido contaminan la juventud, contaminan nuestra sociedad. Entonces, sin lugar a dudas que este es uno de los golpes más importantes al narcotráfico de los últimos años. Sí, la DPI, ¿qué dice? Sí, bueno, reafirmando lo que dice nuestro ministro de Seguridad, es muy importante. La Policía Nacional ha venido desarrollando operaciones importantes, dándole golpes de autoridad a lo que es al crimen organizado, como a la economía criminal. También se le han dado golpes a las estructuras dedicadas al homicidio, al sicariato, a la extorsión, tráfico de armas, secuestro, robo y otros delitos que afectan directamente a nuestra población. Quiero ser muy preciso. Cada captura que la Policía Nacional está realizando está sustentada bajo una investigación profesional y en medios de prueba donde se obtiene conforme a ley, respetando ese debido proceso. Todas las capturas que últimamente hemos hecho, licenciado Raúl, todas se van con acto de formal procesamiento. ¿Y qué significa esto? Que hay una investigación muy potente, muy fortalecida, para no darle espacio al crimen organizado, porque en su momento se hacen rodear de un buen equipo de defensa. Sin embargo, pues los policías estamos siendo muy capacitados y quiero manifestar también de que la Policía Nacional está desarrollando cursos de capacidades. Recientemente nosotros inauguramos un curso de lo que son peritos de vinculación. ¿Y qué es un perito de vinculación? Un perito de vinculación es el que hace la génesis de una estructura criminal y es el que va a un juicio ante los tribunales a decir desde el inicio hasta el final. Y también acabamos de graduar un curso de perfilación criminal, que son los que están diseminados en todo el país, observando el comportamiento de nuestra población. Sí, el comisionado Marvin Vieda es el director policial antidrogas. Sobre esto. Sí, este tipo de operaciones son complejas. Como ya lo habíamos hablado, son por estructuras de este delito transnacional. Por lo tanto, tenemos gente participando desde América del Sur, Centroamérica, posiblemente los que lo reciben en el norte, con el apoyo de estas bandas delincuenciales que operan aquí en nuestro país. Hemos encontrado en estas investigaciones que no solo es el traficar droga. Muchas veces escuchamos nosotros lo que es el pleito de las bandas, lo que es el pleito de territorios. ¿Y en qué nos desencadena esto? Como decía el compañero Ponce, en muertes, violencia, homicidios. Entonces, es una concatenación de delitos que cada vez que desarticulamos una estructura, cada vez que tenemos un decomiso de armas, droga, estamos ayudando y estamos fortaleciendo el combate y la disminución de lo que son estos crímenes violentos. En lo que era cuánto significa este decomiso. Este decomiso, principalmente de estos 1.396 kilogramos, son 175 millones de lempiras, lo que significa este golpe y el impacto que tiene en contra de estas estructuras delincuenciales. En el global, solamente este año, lo que es decomiso de cocaína, tenemos un impacto de más de 626 millones de lempiras en afectación a estas 626 millones de lempiras. A estas estructuras criminales. Los más de 1.300 kilos de supuesta cocaína incautados en Choluteca, ¿tienen identificado, ministro, a qué estructura criminal pertenece? Bueno, está plenamente identificada la estructura. Obviamente nosotros todavía continuamos con las labores de investigación y de probanza, porque muchos de estos elementos van surgiendo sobre la... explíqueme, probanza. Es decir, hay
Normalmente las estructuras que trafican con drogas tienen, como bien lo menciona el comisionado Vieda, enlaces y actores en diferentes partes de la región latinoamericana, viniendo desde la zona de producción hasta la zona de consumo, pasando por los países de tránsito, en este caso Honduras. En ese sentido, nosotros tenemos una organización criminal que coadyuvó o ayudó a transportar esta droga a su destino final. Esta estructura tiene ciertos liderazgos y ciertos actores. Dentro de toda la estructura hondureña hay coordinadores, hay jefes de logística, digamos, para poderle brindar todos los elementos necesarios como vehículos, lanchas, el lugar donde se iba a almacenar, el que consigue las armas, etcétera, como también los peones o los operadores logísticos, como por ejemplo los lancheros que reciben la droga en alta mar, los que la van y la están cuidando, y también de alguna forma los que la distribuyen cuando alguna parte de esta droga queda en el país. Entonces, en toda esta cadena digamos, de distribución, nosotros tenemos plenamente identificada la estructura y tenemos que probar su vinculación con el hecho concreto que es el decomiso, y en ese sentido que estamos trabajando. Sí, corríjame si estoy equivocado. En el sur no hay tantas capturas de drogas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no hay tantas capturas de droga en el mar. Sí hay muchas capturas de drogas por pequeños envíos a través de la ruta internacional en la Panamericana, tanto en la aduana de Guasaule como en puesto de control de Pavana, con el puesto de Lamatillo. Sí han habido varias capturas, pero con pequeñas cantidades y que vienen por vía terrestre. En el lado marítimo, esta es la primera gran captura que se realiza, pues todos sabemos que nuestras operaciones marítimas en este sector están limitadas a las capacidades o a la extensión territorial de nuestras autoridades, y en ese sentido es sorprendente para nosotros ver que como el narcotráfico, pese a que la entrada del Golfo es una entrada bien angosta y que hay 3 países alrededor de esa entrada monitoreando las actividades de droga. ¿Dónde es ahí, ministro? Es en la zona de los manglares. ¿Verdad? Ahí por San Lorenzo. Sí, en la bahía de San Lorenzo, exactamente, entre San Lorenzo y Punta Ratón. Exactamente, esa es la zona que se observa en el video. Entonces, es muy... ¿qué le puedo decir? No ha habido mucha actividad en el Golfo, sí en mar abierto, pero en el Golfo, ¿por qué? Porque tienen que ingresar por una... si le podemos llamar de alguna forma, por una garganta que es bien angosta, que tiene como 12 millas náuticas, que usted sabe que los 3 países tenemos jurisdicción en esa bocana, y entonces ingresar por ese lugar donde hay fuerzas navales de los 3 países ha sido todo un desafío, y aún así lo han hecho y lo han logrado, de llevar esta droga hasta ese sitio donde la estaban almacenando. Relátenme ese video, por favor. Sí, esta es la operación ya de búsqueda, localización de estos cargamentos de droga. Esta operación duró ya la fase propiamente operativa 8 días. 8 días, pero sin embargo tenía un proceso investigativo de 3 años. Esta banda delincuencial, ya teníamos la información, estábamos en esos procesos y gracias a Dios que mediante toda la información recabada se logró dar desde el primer día esta búsqueda. Es un lugar complejo, son ramales, uno se encuentra, si tenemos una vista aérea del sector, son cientos y cientos de canales. Lo mejor que tuvimos nosotros en esta y en todas las operaciones... ¿Nos trajo la vista aérea? No creo. Okay. No creo. Pero lo mejor que tenemos es la voluntad férrea, inclaudicable de cada uno de los equipos que participaron. ¿Cuántos participaron en esos equipos? En esta operación, como pueden observar ustedes, son unos equipos muy especializados de la Fuerza, de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, son unos equipos COE especializados en este tipo de operaciones. Estuvimos en ese sector 8 días. 8 días, sabíamos que estaba ahí, estuvimos en la búsqueda día y noche, y le puedo decir que la sensación, una vez que es localizada, por lo menos el primer, es como cuando usted está en un partido de fútbol, pasan los 90 minutos, está en tiempo extra y cae un gol. O sea, de repente ustedes pensaban que ya no iban a agarrar nada. Tenemos 8 días, día y noche, posiblemente casi... Es que yo jugué fútbol y le entiendo lo que acaba de decir. Casi claudicando.
y cuando se encuentra el primero, la sensación Ajá, ¿y qué de los pasó ahí? equipos es muy... En ese último minuto, ¿cómo quedaron ahí frente al marco solo para...? Le puedo decir que se encontraron los primeros 648 kilogramos. ¿Dónde? En la playa de Enquite, en medio de esa maraña de mangle. Pudimos haber abandonado, pudimos haber celebrado y no lo hicimos. Estaba mi general presente, sí. Sabe que le dijimos, no nos venimos, seguimos, la gente está motivada, no se vienen. Sabíamos que había más y ese mismo día en la tarde le estábamos reportando que estaba localizada la segunda parte. Bueno, no, sí, indudablemente que esto demuestra la perseverancia y la dedicación de nuestros funcionarios policiales. El equipo que usted pudo observar ahí son equipos de fuerzas especiales pluviales, digamos. Ellos tienen equipo y lanchas Zodiac que permiten poder ingresar a estos manglares, a estos canales, a estos ríos, y los tenemos tanto en el sur como en el norte del país para poder hacer estas operaciones fluviales. No obstante, también tuvimos apoyo aéreo, como usted puede observar, y también teníamos agentes en tierra porque es una zona de difícil acceso. En general, estas operaciones son muy complejas. A veces se tiene inteligencia no tan precisa de los lugares o de los sitios donde están los alijos de droga, y en ese sentido toca hacer un despliegue de muchos recursos, porque aunque se mire en el mapa que la bahía de San Lorenzo es pequeña, pero caminarla y mucho más por esos manglares es misión imposible. Salvo que tenga inteligencia precisa, es bien difícil de poder descubrir un cargamento de esta naturaleza. Cabe señalar que las personas que hicieron esto tienen mucho conocimiento de la zona y mucha información de la zona. Lo que él dice, lo que usted decía, que hay vigilancia de 3 países, sí. Y aún así lo hacen. Sí. Entonces pasaron obviamente por alguna falencia de esos países y de ahí ingresaron a nuestro territorio y obviamente hacia nuestros manglares. Yo creo que aquí el tema es, lo importante es la dedicación y la efectividad que han demostrado nuestra Policía Nacional, porque como dice el compañero, pese a que ya se obtuvo los primeros resultados, ellos continuaron con metodología de búsqueda el resto de la embarcación, del cargamento. Y fue así que, como eso es una zona donde la marea alta baña y cubre importante territorio de la zona de los manglares, pero cuando hay marea baja, la marea baja también retira las aguas, hace que sea más visible algún tipo de evidencia de que hubo actividad humana en el sector, y eso nos permitió hacer los 2 aseguramientos. Más allá de esto, como dijo Ovieda, no solo se trató del hallazgo per se, también hay una investigación de respaldo. Tenemos blancos identificados en esta zona, y estos blancos identificados son los que fueron capturados posteriormente. Entonces, en ese sentido creo yo que es muy interesante que la operación policial fue un éxito y nos sentimos muy orgullosos de nuestros colegas policías, y esto evidencia que la Policía Nacional ahora tiene nuevas capacidades tanto de inteligencia como de interdicción de estos grandes, procesos de tráfico de drogas que desarrollan utilizando nuestro territorio nacional. Y creo que con esto también mandamos un fuerte mensaje al crimen organizado, que nuestro territorio no será fácilmente utilizado, y si lo están haciendo o pretenden hacerlo, aténganse a estas consecuencias. O sea, fue aire y tierra. Aire, tierra y también marítimo. Aire, tierra y mar. Te mandé, Marco, ahí una foto para que la gente he sobrevolado esa zona del sur. Lo que usted dijo es bastante amplia. Mire, ¿sí? ¿Escriben? Sí. Sí, esa es una pequeña, para significar más o menos dónde estuvimos buscando. Y esa solo es una pequeña área de la inmensidad de lo que significó la búsqueda, localización de este tipo de drogas. Visitar. ¿Qué parte del sur es ahí? ¿Entre San Lorenzo y Punta Ratón? Entre San Lorenzo y Punta Ratón. Y el lugar específico se llama Enquite. Enquite. Enquite, sí. Y podemos observar, hubo que día y noche estar entrando en estos lugares. Claro, tenemos policías que son de la zona, algunos conocen cómo entrar, cómo salir de los mismos,
pero no es fácil de día, no digamos de noche, entrar y salir de este tipo de lugares. Y teníamos la inteligencia, licenciado, teníamos la inteligencia y sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos dónde. Entonces había que hacer una operación de tal forma que fuese lo más furtiva posible, lo más discreta posible, para no evidenciar nuestra presencia por ahí, pero también lo más permanente posible. ¿Por qué? Porque en un par de horas que nos descuidáramos, probablemente iban a sacar esa droga y la iban a transponer quizás en otro territorio o fuera de nuestro territorio. Y esa era la gran preocupación que teníamos, pero creo que, como dije antes, esto es un mérito y un reconocimiento especial para todos los funcionarios policiales que estuvieron día y noche trabajando en la búsqueda y localización de esta importante decomiso. Sí. Si visualizamos la imagen, podemos ver lo difícil, pero no estaba visible, estaba bajo el agua. ¿Cómo bajo el agua? Bajo el agua, no era visible, no era visible. Es decir, ustedes conocen los manglares, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando la marea baja, destapa un poco las raíces del mangle. Que queda lo negro ahí. Y queda lo negro ahí. Entonces, ahí metieron los fardos y luego los taparon con lodo. Y cuando la marea sube, eso no se mira, no se ve ni con la marea baja. Y no se veía menos con la marea alta. ¿Qué información tienen sobre el origen y destino de los más de $260,000 decomisados en estos operativos? Bueno, el operativo de la droga se dio en la zona del Pacífico y tiene por naturaleza un lugar de origen que es la zona, digamos, los países suramericanos, en este caso Colombia, y con destino hacia el norte, los países de mayor consumo, México, Estados Unidos, Canadá. Pero en el caso del dinero, la ruta del dinero es a la inversa. El dinero es producto de la venta de drogas y va hacia el sur. Entonces, esto es otro caso. Este caso fue muy importante también porque no solamente se basa en operaciones de investigación e inteligencia, sino en la efectividad de nuestros puestos de control fronterizos. Es decir, ahí tenemos un fortalecimiento importante que hemos realizado a la Policía de Frontera de la mano de la cooperación del gobierno de Estados Unidos, a quien le agradecemos mucho, por supuesto, porque nos ha permitido tener algunos recursos tecnológicos para poder hacer este tipo de inspecciones y tener mayor efectividad. Este vehículo venía de la zona de Choluteca, iba en la carretera hacia la zona de Guasaule, y encontró un operativo policial de la Policía de Fronteras en una aldea muy cercana a la frontera, y desde esta aldea ellos pretendían pues pasar ese dinero hacia Nicaragua. ¿Con qué propósito? Probablemente era pago de algún envío, probablemente era que iban a comprar droga porque iba encaletado en un espacio que perfectamente cabía lo que iban a traer. Entonces, si tenían que traer droga en el mismo vehículo, inclusive pudo haber sido utilizado para poderlo transportar drogas de manera terrestre. En ese sentido, nosotros estamos muy, como le digo, orgullosos de los resultados, porque ahí demuestra también las capacidades de la Policía de Fronteras en cuanto a controles, puestos de control. Yo también a veces les digo a mis amigos que muchas veces se molestan porque tenemos sendos operativos en esta carretera internacional o carretera panamericana, la CA1. Este es un proceso de control y de seguridad que nos beneficia a todos. Hay mucha gente que se molesta porque a veces hace fila en el sector de Pavana o porque hace fila o en cualquiera de los puntos de control policial. Pero de no ser por esos controles policiales no tendríamos este tipo de resultados. Y esto obviamente va a incomodar unos minutos por el tema que tenemos que esperar unos minutos, pero realmente es para garantizar mejores condiciones de seguridad de todos. Porque imagínense usted, la cantidad de dinero que eso produce, la cantidad de dinero que se va a quedar en manos de las estructuras criminales. Con ello compran propiedades para tratar de lavar su dinero, con ello compran armas, con ello inclusive mandan a matar gente, mandan a hacer daño. Y además de eso, contaminan nuestra juventud. Entonces, obviamente, el impacto de este tipo de operaciones es muy, muy importante para todos nosotros. Dígame, ¿capturas? Bueno, en los dos casos hay capturas. Que siempre la gente se queda ahí con la duda y dice, no, ¿por qué no agarran los que la llevaban? Sí, no? De hecho, dice aquí, hay algunos sectores que cuestionan que se hacen grandes decomisos, pero que no logran capturar las cabezas de esas organizaciones delictivas. Bueno, el tema
es, en este caso del dinero, para empezar, se capturó a una persona que era quien lo llevaba hacia Nicaragua. Y el vehículo se decomisó. Hondureño, sí, hondureño y de la zona de la zona sur, sí. En el otro caso de la droga, en el momento del hallazgo de la droga, como dijo el comisionado, estuvimos más de 8 días buscándola. Nosotros no podíamos en ese momento poder capturar a nadie si no teníamos la evidencia. Pero una vez que se aseguró, ya tenemos en proceso la gestión de las órdenes de captura y ya se capturaron 2. Pero son varios de una estructura criminal que ya tenemos en procesamiento. Entonces, la efectividad hoy no solamente se da en decomisos, sino también en capacidades de investigación y probanza. Volvemos al tema de la probanza. ¿Comisionado? Sí, en esto mismo no nos quedamos solo con el decomiso de droga. Los procesos investigativos solo es el inicio, el decomiso de la droga solo es el inicio de otros procesos de investigación donde tratamos de estructurar toda la banda, definir el rol que tiene cada uno en la organización y así como los procesos de incautación y privación de los bienes que esta organización también tiene. ¿Han identificado infiltrados en el narcotráfico instituciones ahí en el sur, gente que les ayude? Mire, siempre ha habido, las capacidades del crimen organizado lamentablemente son inmensas y el dinero que esto produce siempre tenta a algunos funcionarios y lamentablemente eso es una realidad no solo en Honduras, sino en todos los países por donde estos transitan. No obstante, nosotros ahora tenemos un trabajo bastante articulado y de cerca con el Ministerio Público y con todas las agencias de investigación del país, inclusive con la Dirección de Inteligencia del Estado, con las Fuerzas Armadas, que nos permiten actuar de manera coordinada y en el caso de que identificáramos algún funcionario del sistema de administración de justicia, claro que sí, que vamos a proceder en contra de ellos. También hay ciertos funcionarios que son vulnerables por su rol dentro de digamos, los procesos de migración de personas o en el tema de aduanas o inclusive dentro de las mismas fuerzas policíacas. En ese sentido, estamos tratando de ser muy estratégicos, certificar que los que están a cargo de la investigación sea gente debidamente confiable y que tenga y pase procesos de control de confianza y obviamente si ellos identifican otro actor, ya sea interno o externo, que ese denuncie y se proceda con su judicialización. Clorhidrato de cocaína, si me hablan de eso, 2.331 kilogramos. Esto es lo que tenemos durante el año. Significa, como les decía anteriormente, una afectación económica de 626 millones de lempiras a estas estructuras que ya no las tienen en mano de ellos, ya no pueden comercializar, ya no pueden adquirir bienes, no pueden tener armas, no pueden pagar parte de sus bandas. Esto, la mayoría, como decíamos, los 929 kilogramos anteriores fueron decomisados en tierra, fueron decomisados en algunos puntos mediante procesos investigativos, no son al azar. Cada uno de estos lleva un proceso, cada uno de ellos lleva una línea de investigación, cada uno se trata de identificar la estructura a la que pertenece y como les decía, el decomiso solo es una parte del procedimiento porque posteriormente viene la identificación, individualización, los procedimientos de incautación de bienes y aquí nada más inicia cada uno de los procesos con las incautaciones. 3.027 libras de marihuana, ¿eso es lo que va de cuándo? 6 meses, los 7 meses que tenemos. Solo en este año. ¿En qué partes del país la marihuana? El corredor natural que tiene la marihuana es el departamento de Colón y con una distribución al resto del país. Hemos decomisado marihuana en la zona sur, hemos decomisado en occidente, hemos decomisado en el corredor agrícola, en el corredor atlántico. Son los corredores naturales, todos saliendo siempre del departamento de Colón. Sí, excelente, licenciado Raúl Valladares, y esto significa y demuestra una vez más las competencias que tiene, que el Estado nos ha dado a través de la Policía Nacional, donde se está trabajando precisamente no solo bajo esa lógica de investigar el delito ya ocurrido, sino que analizar cómo, dónde, quiénes, cuándo y por qué está ocurriendo un hecho y para adelantarse a los futuros eventos, ¿verdad? Quiero decirle también que debemos de entender, la población debe entender que muchas expresiones de violencia están relacionadas
al mercado criminal, donde están dejando, por ejemplo, acá habría que ver la reacción que puede venir post-decomiso, es decir, si hubo una falla de quien transportaba la carga o hubo alguna desviación de información. Entonces, esas son las secuelas que puede dejar lo que es el crimen organizado, y hay un elemento muy fundamental, que es la cultura de la denuncia que el pueblo tiene que tener y que confíen en su Policía Nacional, porque solo nosotros no podemos hacer mucho, porque la población también tiene que colaborar, porque esto es desafío de país, ¿verdad? En lo que vamos ya estos 7 meses de estar, somos testigos, y ustedes también, que se han dado golpes de autoridad, tanto a estructuras criminales como a la economía criminal, y se han sacado de circulación diferentes estructuras criminales. Sin embargo, el delito es de naturaleza permanente, es de origen transnacional y se mueve en todo el mundo, es decir, no tiene fronteras. Es aquí donde nosotros estamos trabajando día y noche, como dice el compañero Vida Carrasco, inclaudicables en seguir golpeando estas estructuras criminales para poder minimizar a la mínima expresión la incidencia delictiva y bajar lo que se llama el fenómeno del homicidio, que muchos actos y muchos actores son parte de estas actividades, y la expresión de violencia que en su momento se vuelve dinámica, sube, baja, hay días, hay fines de semana, por ejemplo, ahorita hubo un fin de semana violento. ¿Por qué? Es cuando la gente en su momento, donde existe el mercado criminal, hay clientes y hay propietarios que se dedican, y esta es la realidad. Es una realidad que no vengo a defenderla, pero sí que el pueblo tiene que saber y no incriminar a la Policía Nacional. Nosotros como Policía Nacional nos sacrificamos, personalmente dirigimos las operaciones, y solo nosotros que estamos en el terreno nos damos cuenta cuál es la situación que actualmente se está pasando. Dígame eso de... No, regresar a lo que tenías antes. Ahí, no. Ahí, arbustos, hojas de coca, dale. Plantas de marihuana, eso por favor. Sí. Dentro de las actividades que desarrollamos como Dirección Policial Antidroga, también está lo que es la ubicación y localización, erradicación de plantaciones, tanto de hojas de coca como de marihuana. En lo que va de este año tenemos una erradicación de 312,000 plantas. Esto es equivalente aproximadamente a unas 44 manzanas de cultivos. Por ahí hay personas que cuestionan y dicen que nosotros somos ya un país productor. Todavía no llegamos. Organismos internacionales que se dedican a evaluar este tipo de sistemas, todavía no somos, no es significativo. Podría decirle que de una hectárea de plantas, por ejemplo, únicamente sale 1 kilogramo de pasta base, de lo cual posteriormente salen 2 kilogramos de clorhidrato. Entonces no es significativo, es más un daño ecológico, porque si ustedes están observando cuánto se descombra para poder plantar ya sea arbustos de coca o marihuana, es significativo para lo que de ahí sale. No estamos a los niveles de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, en lo que es la siembra y cultivo de hojas de coca. Ministro. Sí, no, indudablemente, y estoy de acuerdo con lo que dice el colega Vieda. Realmente estamos en una etapa incipiente. Creo que todavía los narcotraficantes quieren mover, habida cuenta pues que les hace mucho más difícil poder transportar estas cantidades, y cuando pierden un embarque como el que actualmente hemos visto, pierden muchísimo dinero. Entonces están explorando otros territorios donde poder producir. Aquí en Honduras también se han erradicado, además de las plantas de coca, se destruyeron 3 narcolaboratorios. Pero esos narcolaboratorios, según especialistas, son para el procesamiento de la pasta base. ¿Qué es la pasta base? Cuando se produce o cuando el arbusto de coca tiene ya la maduración adecuada, se cosecha, o sea, es la hoja de coca la que produce la sustancia, se pone a secar, como decimos popularmente, así como el café, se hace maceración de la hoja, se le extrae el principio activo, que es como la clorofila de la hoja, y de esa clorofila se somete a un proceso bien artesanal que es denominado, cuyo producto final es denominado pasta base de coca. A partir de la pasta base de coca,
Esto nada más es el primer, de ahí depende de la calidad de la pasta base, depende del proceso siguiente, que es la clorificación de la coca, o más bien llevarla a ese proceso de que sea una sustancia así que parece azúcar o parece a una cristalización, pues como un polvo. En ese sentido, todavía no tenemos ese proceso acá en Honduras, gracias a Dios, y es por eso que nosotros también estamos focalizados en destruir y erradicar y neutralizar aquellas estructuras que están haciendo esa producción incipiente de cocaína. Pero también en relación con la marihuana es una droga ilícita. Y aquí hay todo un debate alrededor de que si debería ser o no es. En Honduras es ilícita la producción de todo tipo de sustancias de esta naturaleza. Y en ese sentido creemos que el impacto en la efectividad de la Policía Nacional y de las diferentes instituciones del Estado está más que evidente. ¿Por qué nos focalizamos en destruir estas plantaciones? ¿Por qué nos focalizamos en tratar de asegurar estos cargamentos de droga? Porque, como lo hemos dicho, esto es parte de una estructura criminal o una economía criminal que obtiene grandes recursos de estos mercados ilícitos para poderlos reponer en diferentes formas de violencia en el país, ya sea cometiendo homicidios, ya sea por pleitos de territorios o inclusive hasta llegan al punto de que cuando están lavando dinero, estas personas que están encargadas de los procesos del lavado de dinero, a veces hasta son víctimas de secuestros. ¿Víctimas de secuestro? Sí, entre las mismas estructuras, por quererles quitar el dinero, o sea, ellos saben quiénes son los que hacen cada cosa en toda la cadena de producción, ¿no? Y saben que el dinero lo colocan en alguna infraestructura legal para poderlo convertir en dinero legal. Entonces, en ese sentido, ellos saben quién les tiene dinero a qué organización, y si esa organización está un poco debilitada, van y tratan de quitársela. Los mismos narcos o algunas personas que colaboran con ellos. Sí, ¿en qué zonas de Honduras se ha incrementado la incidencia del narcotráfico? En la zona sur. Pero y esto es una cuestión natural, como le digo, en razón de lo que veníamos hablando la vez pasada que estuvimos en este foro. Actualmente, la operación militar de Estados Unidos en el Caribe venezolano ha disminuido y disuadido para que los narcotraficantes usen la ruta aérea y marítima por el Caribe. Como usted habrá visto, hay bombardeos inclusive de narcolanchas y las destruyen en el camino. Entonces, igualmente las Fuerzas Armadas de Honduras tienen unas capacidades en el territorio nacional que han coadyuvado a negarles el Atlántico a los narcotraficantes para seguir importando droga por este lado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Buscando las rutas terrestres y el Pacífico. Según los estudios de los organismos de inteligencia, la ruta marítima a través del Pacífico se ha incrementado al doble, y obviamente la ruta hacia la zona de África. Entonces, lo que viene o lo que se ha manifestado ahora aquí es fuertes decomisos de droga, tanto de manera terrestre, ya como lo mencionó Vieda, como de manera marítima, en este caso, que es utilizando el Pacífico. Bien, voy a hacer la primera pausa. Fuertes golpes de estructuras criminales están reportando esta mañana las autoridades de seguridad. Eso se ha logrado en las últimas semanas. Volvemos. La semana pasada, el viernes, tuve aquí unos diputados centroamericanos. Me decía una diputada de Costa Rica que en su país ha aumentado, incluso extraditaron a un tico acusado por el Distrito Sur de Nueva York. Bueno, es una muestra de cómo el narcotráfico sigue en Centroamérica. Lamentablemente nuestra región sigue siendo una región estratégica y de importancia para el narcotráfico. Y también países que han tenido indicadores históricos que obviamente les han beneficiado hasta en el tema de turismo, ahora están teniendo esta problemática al punto que hasta han reformado leyes para poder extraditar los nacionales. Creo que esta es una de las desventajas de los sistemas democráticos en cuanto a que nosotros tenemos que cumplir con muchos procedimientos y protocolos que son de investigación rigurosos y bajo ciertas reglas de juego un poco complejas que no nos permite actuar de manera tan radical como quisiéramos. Pero bueno,
aún en ese contexto, en ese marco de actuación, estamos dando resultados. Y ustedes lo pueden pueden valorar hoy en día lo que se ha hecho solo en el tema de narcotráfico. No obstante, hemos trabajado muchos otros temas que son la fuente primigenia de la violencia, porque la estrategia tiene que ver con atacar las causas generadoras de violencia. Y en ese sentido estamos orientados y focalizados en aquellas áreas donde hay mayor incidencia delictiva, pero también aquellas causas generadoras de mayor violencia, como es el tema del narcotráfico. ¿Tienen las herramientas, ministro, para combatir el narcotráfico, la tecnología? Hemos estado en estos últimos meses, y como lo dije al principio, pues encontramos lamentablemente una situación un poco compleja. Entonces no teníamos los recursos adecuados para poder hacer intervenciones como esta. Nosotros ahora, con el apoyo del presidente Azura, hemos adquirido ciertas capacidades que nos permiten ser más efectivos. A este momento son capacidades estratégicas que obviamente no puedo mencionar, pero que nos va a permitir poder impactar directamente en el combate de estructuras criminales, que son la fuente más importante de violencia en el país. Más allá de esto, todavía estamos en proceso de fortalecimiento, ya estamos adquiriendo y la próxima semana vamos a firmar un contrato para volver a activar el sistema IBIS, que es una plataforma para la investigación científica de los delitos que utilizan armas de fuego. ¿No lo tenían funcionando? Estuvo parado durante 4 años. ¿Por qué? Por falta de pago. Durante los últimos gobiernos, lamentablemente, no se priorizó esto y entonces el sistema IBIS, que es una plataforma, como digo, de tecnología para registrar las balas, los proyectiles que se disparan en unas armas con permiso, pero también para hacer comparaciones entre las armas, entre los indicios obtenidos en una escena, en un cuerpo y la base de datos, no estaba funcionando y la estamos recuperando ahora. Igualmente hemos estado recuperando otras capacidades como, por ejemplo, el tema de las capacidades de movilidad. Muchos de los vehículos que antes fueron asignados a funcionarios ahora están siendo reutilizados en vehículos policiales. También estamos fortaleciendo las capacidades de comunicaciones de la policía, que son áreas estratégicas para poder dar un mejor servicio a la comunidad. Y en tema de transparencia estamos tratando de fortalecer la contrainteligencia policial para evitar que no vuelva a ocurrir otra situación como que lo que lamentablemente ocurrió con la famosa Dipanco. Sí, allá en barrios y colonias Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son los centros poblacionales más grandes del país. La gente dice, en tal punto alguien vende droga. Y me acordé de mi infancia, donde jugábamos potra. Nosotros había quién era el señor que vendía marihuana. Y eso es. Bueno, imagínense en los 70, yo era un niño. ¿Cómo hacen para combatir eso? Porque es cierto, en los barrios y colonias los policías viven ahí, los que venden droga viven ahí. ¿Cómo se maneja esto? Sí, es difícil porque, porque es la vida, ¿no? Y también el tema del aislamiento, eso se maneja con supervisión. Pero vaya, hay muchos pueblitos, a mí me llaman de diferente, yo soy de un pueblito y también tengo muchos amigos. ¿De dónde es usted? Justamente de Marcovia, Choluteca. Ah, entonces, conozco. Conozco porque mi papá me llevaba a toda esa zona, mi papá compraba arroz, los cultivos, La Nueva, la cooperativa La Nueva, todo de Marcovia. Oh, sí. Lo conozco, sí, claro. Bueno, sí, no, y mi mamá es de San José, era de San José Pespire. Ah, qué bueno, paisanos. Entonces, bueno, entonces, esta gente de los pueblitos le vive llamando a uno y diciendo, mire que aquí ya se sabe que quién es el que vende drogas y la policía pasa por enfrente, o hasta a veces les ayudan. Es complejo el tema porque, si bien es cierto, hay cierta, digamos, pueblos que están prácticamente tan alejados de los centros urbanos y la actividad delictiva en los centros urbanos es tan grande que los policías, los encargados de las jefaturas departamentales están, digamos, atendiendo las emergencias y el día a día. Pero ahora hemos fortalecido las capacidades de la inspectoría para ir a cada pueblito y estamos tratando de documentar denuncias de esos hechos porque sabemos que es hasta de cierto punto natural
de que un policía que está más de cierta cantidad de tiempo en un pueblo se haga amigo de todos estos ciudadanos que intentan quedar bien con la policía, que en algunos casos solo lo hacen mediante algún tipo de regalos o dádivas y después se convierten en actores prácticamente facilitadores. En ese sentido estamos muy conscientes del desafío y tenemos como estrategia fortalecer las capacidades de la inspectoría, porque eso solo lo podemos corregir los propios policías. Ya hemos visto que la DIDAPOL, que tiene una normativa muy fuerte y está solo presente en las grandes ciudades y no tienen capacidades de investigación a nivel de esos pueblitos. Y en ese sentido nosotros hemos estado trabajando y ya hemos dado evidencias. La vez pasada lo mencioné justamente en este programa. Nosotros prácticamente cada semana salen 4 o 5 policías por faltas o a la ética o por faltas a la responsabilidad profesional. ¿Cómo ha encontrado el Ministerio de Seguridad? ¿Han tenido que despachar mucho agente, mucho policía por estar vinculado a maras, pandillas, narcotráfico? ¿Cómo ha encontrado? Es que en ese sentido no ha sido tan impactante los delitos por los cuales ellos participan. Más bien, los delitos que han participado se han puesto a disposición del Ministerio Público y han habido algunos policías que han sido procesados por, digamos, hurtar en algún tipo de allanamiento, por facilitar información a estructuras criminales, pero son casos excepcionales. La mayoría de los casos que se han estado digamos, despachando son por faltas a la ética, como hacer un procedimiento fuera de la normativa, o inclusive para aceptar alguna dádiva en las carreteras del país, que es muy común, ¿no? Que la gente le ofrece al policía para que evite una infracción y ahí queda documentado y entonces nosotros hemos procedido con ellos. También por hacer o utilizar los recursos del Estado sin o con un propósito o un beneficio personal. Eso ha sido como las más grandes causas de separación, pero en general vinculaciones con el crimen organizado así de gran escala no han sido muchos los casos, más bien son casos bien aislados. Sí. Bien, vamos ahora. ¿Qué está sucediendo con la lucha contra la delincuencia común, contra las maras, contra las pandillas, la extorsión, el secuestro, delitos que siguen afectando a los hondureños? Dígame, comisionado. Sí, en efecto, quiero decirle de que nuestra población desafortunadamente está viviendo en una nueva era que no se parece a la que cuando usted y yo éramos hipotes. Hoy en día, pues, usted va a ver que hay autosecuestro, hay jóvenes y esas son... Ese punto, el otro día miraba que un cipote le decía a la mamá que lo habían secuestrado y tenía otro... Hable, porque no, han habido varios, ¿verdad? Sí, le voy a hablar específicamente del último, que fue en Ciguatepeque. Hay que ver también, hay un factor que desde el punto de vista de la criminología, y lo explicamos así, esas novelas televisivas, esas... ¿Del narco? De narcos, eso trae en su momento una ilusión al joven que vive en un mundo artificial, no en un mundo natural como el que, así como nosotros estamos hablando acá. Y eso aquí obedece, licenciado, se lo vamos a hablar. Hay un alto consumo en una mayor parte de la población, en lo que es el alucinógeno, también el alcohol. Y esto hace ver de que el joven quiere agenciarse de dinero rápido, sin que le cueste nada. También tenemos otro caso en Marcala, donde un empleado tenía de correr al encargado de la empresa. Espere, cuénteme la historia de Ciguatepeque. Bueno, en Ciguatepeque le vamos a decir de que 2 compañeros de colegio simulaban el estar secuestrado y aquel le filmaba, le hacía el video y también simulaba que lo estaba maltratando corporalmente. Le voy a decir algo, no pueden burlarse de la inteligencia de la policía porque sí tenemos las competencias. El equipo de la UNACE es un equipo que es 100 de 100. Logramos verificar, ya da pesar que incluso ante los síntomas de víctimas que tienen los parientes ya estaban recolectando dinero. ¿Cuánto pedían los hipotes? 15.000 empiras. Pero esto produce una histeria colectiva ante la población. Le vi la reacción al ministro cuando dijo la cantidad. Sí, 15.000 empiras. Porque ellos necesitan agenciarse de dinero y esto es lo que produce una histeria colectiva ante la población y hace ver que las fuerzas legales del Estado, en este caso la policía, poco o nada estamos haciendo. Pero yo considero que en su momento, y hablo claro, los expertos en nada son
completos para estar difamando. No, pero espéreme, cuente la historia, cómo se dieron cuenta. Bueno, el proceso nace con la denuncia. Los parientes, los padres van a la DPI a poner la denuncia, inmediatamente me avisan, activamos 2 equipos de la UNAS de antisecuestro y empiezan a indagar, verificando en el lapsus de 2 horas, que me informe el oficial encargado que se trata posiblemente de una simulación de secuestro. En efecto, a las 5 horas ya teníamos comprobado que se trataba de una simulación donde fueron requeridos en un previo aledaño ahí al pueblo. ¿Y dónde estaban esos hipotes? En Ciguatepeque, en una aldea, el Pozo Zarco se llama ahí, cerca de... ¿Y cuánto tiempo se le había perdido el cipote a los papás? Por un lapso de 6 horas. Y esto manda un mensaje a la población, incluso a los padres que también es uno de los factores que tenemos en la incidencia delictiva, de que hay muchos jóvenes que se crecen sin el calor del padre, sin orientación, y esto viene a reflejar en otras personas, y hay un principio que el ser humano empieza conociendo y termina comparando. Esto lo replican a nivel nacional, porque tenemos, solo en este año, licenciado Raúl, tenemos 12 casos. Pero me iba a decir de otro, vamos al otro. Tenemos el de... 12 autosecuestros. Autosecuestro. Por eso dije varios. Sí, y tenemos también... 12 autosecuestros. Sí, y tenemos el de Marcala, un joven, pues, laborioso, trabajando en una estructura de construcción de bacheo de calle, y vilmente dijo que él quería descansar ese día y que quería dinero para comprar sus necesidades, bueno, las necesidades básicas que él tiene, como vestir bien, calzar bien, que eso se está viendo y es normal y es natural en el ser humano que aspira a estar bien, pero que en su momento está mandando un mal mensaje en sí a toda la población, y la población puede observar de que esto se da por culpa de la policía. No, nosotros lo resolvemos, y el que intenta, es más, le voy a hablar del artículo 589 del Código Penal, que castiga la figura quien simula un hecho y no lo ejerce. Estas personas son remitidas al centro penal y purgan una pena entre 1 año a 2 años, donde lastimosamente estos jóvenes a muy temprana edad ya quedan con ese antecedente manchado. Cuando ellos quieren ir a solicitar un trabajo, tienen que llevar un ciclo, un proceso para que borre ese antecedente, que es producto de las acciones que él mismo ha cometido. Pero cuénteme eso de Marcala para que los padres escuchen, si van 12 autosecuestros, para que no se dejen sorprender los padres de familia de los propios hijos de la propia familia. Bueno, en primer lugar... De todos esos 12, sí. ¿Cuál ubica usted que les sorprendió más? Bueno, el último porque ya él se hizo acompañar de un compañerito de él del colegio. ¿Ese cuál es? El de Ciguatepeque, y es el reciente, es el último que hemos tenido. Ajá. Pero nosotros mandamos un mensaje de autoridad a nivel nacional también, que la mentira es penada por la ley, y hacer pasar vergüenza moral a sus parientes, a sus familiares, porque de hecho pues ya andaban haciendo una maratón, una recolecta de dinero para recolectar 15.000 empiras, y la lógica nos dice a nosotros como policía que cuando están pidiendo 15.000 empiras, pues ya eso por lógica puede decir de que es una simulación de secuestro. Y también el de Marcala, un empleado de que aduce él que él estaba cansado. Yo escuché porque lo entrevistamos, que no quería trabajar y que el patrón era muy exigente. Por lo tanto, era una forma como de meterle presión al patrón, y el patrón, bueno, ahí lo que le costó al joven, que asumo que lo pudieron haber cortado del trabajo. Y esa es la realidad que vivimos en el país, porque hay mucha juventud, y por no ser sarcástico, y lo hablo con conocimiento de causa y con conocimiento de estudios realizados con muestras de poblacionales que se sacan de la sociedad, hay un alto consumo de psicotrópicos y de alcoholismo también en nuestra población. Honduras no tiene una cultura etílica, como en otros países que van a un evento, se toman su vino y no pasa nada. En Honduras no, alguien que se tome un vino o se tome un par de copas, sale conduciendo, provoca un accidente. Y eso nos deja víctimas y victimarios en las vías públicas. También viene el cuestionamiento a la policía, y son conductas meramente personalísimas de cada ser humano, porque
como dicen, al final somos la suma y el resultado de nuestras propias actuaciones, pero esas malas actuaciones de esos seres que no miden el peligro, el nivel de peligro, todo viene a recaer en la función policial, y esto es de forma interinstitucional, porque en su momento la seguridad ciudadana cree la población que solo a la policía le corresponde. No, nosotros tenemos un buen aliado aquí que es el Ministerio Público, y usted observa todas las capturas que estamos haciendo ahorita. Esto me llamó la atención, ya no puedo leer todo lo que la gente me envía, pido disculpas, Sí. pero me dice don Antonio Molina y me pareció porque yo le di una respuesta. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. Los golpes grandes a la criminalidad organizada se aplauden. No obstante, la percepción y el sentir del ciudadano de a pie es de inseguridad y desconfianza hacia las autoridades. Habrá que hacer más por ese tema porque quien denuncia sabe lo que pasa siempre. Sale el denunciado y la vida del denunciante y la familia peligra, me dice don Antonio Molina. Entonces yo lo puse. Ahí ya no es culpa de la policía, porque la policía los agarra, ustedes hacen su trabajo, los detienen y después los sueltan, ya no es culpa de la policía. Pero es una realidad, me dice él, que es integral en este tema de seguridad. Yo creo que es importante el planteamiento que acaba de hacer el señor que Molina. escribió el mensaje. La verdad es que entendemos que en este tiempo en el que vivimos, las percepciones inclusive tienen más peso que la realidad. Y las percepciones a veces son creadas, uno, por actos de impacto o de algunos delitos de impacto, o también por sectores y partes interesadas en crear una mala imagen del gobierno. Les quiero mencionar, yo no estoy aquí haciendo política, ni pretendo obtener una imagen pública favorable para poderme postular, no. Simple y sencillamente estoy dedicado a trabajar día y noche al lado de la policía para construir un modelo de seguridad mejor para los hondureños. Sin embargo, hay una serie de sectores atacándonos, no solo por el propósito de tratar de criticar la situación o mala situación que viven, sino con propósitos políticos. Y hay actores internos, es decir, dentro del país, y externos, lamentablemente. En eso tenemos que jugar con eso, y eso juega un rol importante porque mucha gente se deja impresionar por la cantidad de registros que los algoritmos de las redes sociales dejan a favor o en contra de. Yo creo que esto es importante, que como población, como gente pensante, podamos hacer un balance y valorar adecuadamente lo que se está haciendo versus la realidad. Tenemos un problema social grave con la delincuencia. Eso se ha venido escalando desde los últimos 30 años. No obstante, ahora hay medidas que están siendo más efectivas, como las que ustedes pueden haber observado en estos minutos. Pero también todavía queda un desafío por hacer. ¿Se ha reducido el número de homicidios? Claro que sí, y lo acaban de demostrar una organización que no es del gobierno. El Observatorio de la Violencia presentó su informe días atrás y mencionó que la tasa de homicidios del año anterior fue 26.2%, 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, y que como vamos nosotros, hay una disminución sostenida que probablemente vamos a terminar en 24, o sea, 2 puntos menos, si sostenemos esta tendencia a la baja que llevamos. Además, dice el informe que las muertes múltiples han reducido, aunque todos sabemos que cuando ocurre una muerte múltiple es un hecho de impacto y a todo mundo incrementa la violencia y la delincuencia. Pero usted compare números, hay la menor cantidad de eventos, y así lo dice el observatorio. También dice que la muerte violenta de mujeres se ha disminuido. No en la cantidad que quisiéramos, pero hay una disminución. Pero ¿cuál es la impresión pública cuando aparece una mujer lamentablemente siendo víctima de violencia? Que el homicidio o el femicidio creció. Entonces, los números están ahí. También dice el Observatorio de la Violencia que más de 100 municipios tuvieron 0 homicidios en los últimos 6 meses. Eso no quiere decir que va a quedar así o que probablemente vamos a terminar con 0 homicidios en todo el país.
Obviamente es un problema grave, es un problema estructural que poco a poco ha creado unas condiciones violentas que estamos conscientes de ellas y estamos tratando de focalizar en ese pequeño número de municipios y de ciudades donde ocurre la mayor cantidad de incidencia. Entonces, yo creo que si usted nos vemos los números objetivos, la cantidad de resultados, inclusive validados por organismos de sociedad civil, tenemos realmente importantes números. No obstante, la percepción es un tema que es un desafío. Creo que en estos tiempos ser gobierno implica tener un gran sector de opositores, tanto políticos como sociales, creando estas tendencias con fines políticos y otros con fines de desestabilización. Entonces, yo estoy consciente de la situación y nosotros nos vamos a dedicar a trabajar, como dije antes, no importa los comentarios negativos o positivos que se presenten, y si al final del día, como decía Alfonso Guillén Zelaya, lo esencial es tener la conciencia de que estamos realizando el trabajo adecuado en procurar mejores condiciones de seguridad para los hondureños. Dice la gente, ¿por qué la policía no dice la verdad? ¿Por qué matan a las mujeres? Digan la verdad, porque la percepción en el mundo y en las ONG de mujeres es que las matan solo por ser mujeres. ¿Está viva o muerta Angie Peña, sí o no? Bueno, yo creo que el tema de la muerte de mujeres se ha abordado aquí desde una perspectiva meramente de organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres. Y gran parte de la narrativa se ha enfocado en la violencia de género o en la violencia doméstica. Pero como muy bien lo acaba de decir esa persona que escribió el mensaje, hay otras causas que generan muerte violenta de mujeres. Y es la participación cada vez más de mujeres en actividades criminales. Y nosotros lo hemos mencionado. Hemos tenido una gran participación de mujeres. Y si usted me lo pregunta, en lo que va de este año hay más de 600 mujeres que han sido detenidas por delitos en estructuras criminales. Entonces, hay una relación directamente proporcional en el crecimiento de la muerte de mujeres y en la participación de mujeres en actividades ilícitas. Otra coincidencia, y esto es parte de los análisis criminológicos que nosotros hacemos, los lugares donde están muriendo las mujeres son los lugares de mayor violencia del país. O sea, sí, hay un alto porcentaje que es por razones de género, por razones de violencia doméstica, por razones de poder, o sea, que son femicidios, pero la mayoría están relacionadas con la mayor participación de estas mujeres en actividades criminales. Sobre eso, ¿qué avances puede garantizar a la familia de Angie Peña en el esclarecimiento del caso? ¿Cuánto falta para conocer lo que ha ocurrido con ella? Y una fuente me dijo, antes les comenté que ustedes venían para acá, y me dijo el abogado que murió y que decían que es testigo clave, testigo protegido, en este caso de Angie Peña, al parecer tenía algunos vínculos con personas que estaban en problemas. ¿Qué hay de eso? Sí, lamentablemente este es un tema que ha sido bastante mediático, es un tema complejo. En su inicio, esta investigación prácticamente se orientó pues, por las circunstancias y los elementos indiciarios que se tenía en el momento. Había obviamente una participación de algunos actores locales en algunas estructuras de trata de personas que se aparentemente relacionaron con Angie en un momento determinado y por tanto la familia y otros sectores dijeron de que estos fueron los que le causaron la muerte. No hay indicios ni pruebas fehacientes de que haya sido así. En este momento la investigación todavía no está concluida. Lo que podemos decir a la familia es que nosotros vamos a trabajar de manera transparente y objetiva, como cualquier otro caso. Realmente entendemos el sufrimiento que como familia han tenido por la pérdida de su familiar y que todas las familias, creo, de Honduras se identifican. Pero hay ciertas circunstancias que aunque quisiéramos nosotros poder tomar otras decisiones, las decisiones se toman en base a evidencia. No hay evidencia congruente, certera, que nos haga decir de que fulano o sutano fue el responsable de la muerte de esta persona.
A este momento yo estuve reunido con la familia de Angie Peña, con el papá, con la tía, para explicarles esta situación. Y estamos tratando de aportar todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestra institucionalidad para que se continúe con las causas. Una de las cosas que hicimos fue poner en la lista de los 10 más buscados a uno de los sospechosos de ese desaparecimiento, o tal vez que tuvieron una relación previa al desaparecimiento. En ese sentido, nosotros estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Por otro lado, en relación con el caso del abogado, aquí es importante aclarar un par de cosas. Claro, le estoy preguntando al ministro, porque han dicho que ese abogado que murió era un testigo clave para ese caso de Angie Peña. Ha trascendido que él tenía algunas vinculaciones con gente que andaba no en buenos pasos. ¿Qué hay de eso? Efectivamente, lamentable, este era una persona y no es como prudente hablar mal de las víctimas, pero tengo que decirlo. Es una persona que inclusive trabajó en el sistema de administración de justicia como escribiente y salió de ahí por sus malas actuaciones. No era abogado. Entonces, cuando pasó de esa situación, se empezó a meter en diferentes negocios un poco turbios, de tal forma que tenía bastante acceso a estas redes de trata y otros ámbitos criminales. En ese sentido... Por importancia, ministro, repite eso. No, que esta persona estaba de alguna forma asociado con personas de mala reputación, no solo con las redes de trata, sino también con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de drogas. Márquenme eso, 8 y 22. Ahora, ¿esta persona tenía vinculaciones? Sí, de alguna forma era parte, digamos, primero fue parte de la estructura, como un empleado escribiente en la estructura del sistema judicial. Pero luego, cuando salió de ahí de manera irregular, se dedicó a hacer otras cosas que colindaban o que tenían algún tipo de relación con actividades ilícitas. Y él era tramitador de gente que tenía, digamos, procesos penales, era tramitador de procesos, aunque no era abogado, de cosas que... No era abogado. No era abogado. Entonces, obviamente aquí teníamos todo... Ve cómo, porque salió que era abogado clave en ese caso de Angie Peña, ahora la policía informa que él estaba vinculado con estructuras criminales. Y hay otro elemento más, lamentablemente, y esto tengo que también decirlo, este es un tema... O sea que pueda ser que no esté vinculado al caso de Angie Peña. Es que, vea, la gente a veces tal vez no ha dimensionado lo que significa ser un testigo protegido. Yo he sido testigo protegido de la Fiscalía. Cuando hice mi carrera, participé en juicios contra estructuras criminales. Y entonces la Fiscalía, para evitar que mi nombre figure en el expediente judicial, me ponía como un número clave, y ya no era Gerson Velázquez, sino que era 0212128, por decir un número. Entonces, con esa clave se me identificaba durante todo el proceso, y esa es la protección que me daban. No es que me asignaron un esquema de seguridad para guardarme la vida o para que la policía me cuidara, no. Normalmente hay ciertos testigos protegidos que sí son sometidos a un proceso de protección de parte de la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público. Pero hay otros que dan algún tipo de información bajo la condición de que no figure mi nombre en el expediente. Claro. Este fue el caso de él. Y él dio una declaración en la cual, entiendo, dio cierta información, no tan concluyente, pero información sobre este y otros casos. Esta información fue documentada por los fiscales y por tanto recibió esta nominación. Más allá de esto, nosotros estamos claros de que tenemos que esclarecer este caso para que la sociedad se entere verdaderamente qué fue lo que pasó. Y estamos comprometidos, no solo con el arresto de esta persona, vamos a llegar hasta los actores intelectuales. Sabemos que son 2 los que participaron, ya tenemos 1 y estamos siguiendo al otro. Y probablemente vamos a llegar a los autores intelectuales en el corto plazo. Y eso es un compromiso que tenemos como policía. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sociedad se quite de la mente que este caso realmente pudo haber algún tipo de compromiso o encubrimiento de parte de la Policía Nacional o de las autoridades. Bueno, ustedes están investigando, esa muerte fue Yadía.
Sí, obviamente. Y queremos llegar hasta el último, digamos, eslabón del homicidio del señor McNeil, que es el que supuestamente había proporcionado información clave sobre el caso. Como le digo, este caso tiene varias aristas. Una de ellas es probablemente por el tema del proceso en el que él participó como testigo, sí, pero también hay otros. Es el que está en pantalla. Y solo para que me amplíe un poquito, ya le devuelvo la palabra, ministro. Comisionado Ponce no era abogado. Bueno, le voy a decir algo que post-crimen, post-delito, por instrucciones del señor ministro, nosotros nos hicimos presentes para ir a sacar lo que se llama criminalísticamente el ADN, el delito, y sacar la trazabilidad del delito, logrando investigar que el joven Derek Isaac McNeil James, él fue un escribiente de los juzgados de letras del municipio de Roatán, no era un abogado, no estaba colegiado. Desde ese momento lo sacamos y pues manejamos muy bien la investigación, logrando en primer lugar con la captura del primer actor material, ya identificado el segundo actor material, y se sigue la línea de investigación, pero sí lo que dice mi general Gerson Velázquez, uno a veces no da todo en primer lugar por respeto a la familia y por respeto así a la misma víctima, pero la población en su momento tiene algo otra información, los que lo conocen de ahí sí saben cuál es la génesis del problema, y la mera génesis del problema ahorita lo está conociendo los investigadores, los especialistas, el fiscal que conoce la causa y el juzgado. No va a quedar nada oculto, todo va a salir a la luz pública y sí decirle, lo que afirmando las palabras que dice mi general Gerson, el joven tenía varias denuncias y en su momento hasta por estafa. Se lo estoy hablando así porque estamos mirando los expedientes. Me dice un empresario aquí, qué barbaridad, cuántas mentiras hay. No, y otra cosa, licenciado, mire, la declaración de este señor ya fue dada ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, o sea, ante juez. El hecho de que ahora haya perdido la vida no impide de que su declaración no haya o vaya a ser considerada porque fue ya establecida mediante el procedimiento correspondiente como una prueba anticipada. Entonces, realmente, no es que estamos justificando el hecho de por qué lo mataron, ni mucho menos, sino que no afectaría en ningún caso la situación del procedimiento de investigación que se lleva por esta causa de Angie Peña. No, ustedes están diciendo la verdad, pues. Sí, claramente. Nosotros estamos claros de que esto ha sido muy mediatizado, hasta cierto punto tergiversado, y esta persona, si bien es cierto, rindió una declaración que el Ministerio Público la recibió, esta fue ya sometida al proceso judicial que corresponde y tiene el mismo efecto como que él esté vivo. Sí. Quiero sumarle algo y hablarle claro a la población. La Policía Nacional no quita, no pone, porque si pone, el proceso se altera, y si quita, el proceso se altera. Muchas personas de la misma zona están victimizando a la hora capturado, que dice él en sus entrevistas, claro, es un derecho que él tiene, él no puede incriminarse por sí solo, el derecho de defensa es inviolable, pero la reina de las pruebas es la evidencia, donde muchas personas decían que la policía por salir del estrés que tiene, este no es un caso que nos preocupa, sino que nos ocupa y nos compromete grandemente, y reafirmamos que esta es el inicio de una investigación exhaustiva, que vamos por los actores intelectuales también, donde muchas personas estaban diciendo que era un inocente. No, señores, para que se haya ido en audiencia de imputado y posteriormente audiencia inicial, y estoy muy seguro que nos vamos a ir con auto de formal procesamiento, y esto significa que a 2 años, 2 años y medio, se van a juicio. Hay suficiente carga probatoria que lo incrimina directamente con el asesinato del joven Derek Isaac McNeil James. Pues aclarar al pueblo hondureño, porque en su momento se sacan ahí y empiezan, como dicen, a borbandear ante las redes, pero todas esas malas críticas, esos mensajes mal infundados y que llevan un mal mensaje, son destruidos con los resultados que la Policía Nacional actualmente está dando. Me dice que hablaron con la familia. Yo personalmente atendí la familia de Angie Peña hace unos meses atrás y estuvimos dándole más o menos nuestra solidaridad, pero también poniéndonos a disposición en todo lo que podamos aportar en cuanto a la causa que ellos, digamos, promueven.
¿Qué va a hacer la policía ahora? Bueno, nosotros tenemos que seguir ocupados, como decía el comisionado Ponce, en la investigación de este último caso, pero también de los casos anteriores. La isla de Roatán, lamentablemente por su condición de desarrollo económico... Corríjame, hay más droga ahora, ¿no? ¿Perdón? Hay más droga ahí. Hay más droga, hay más delito, pero también hay mayor actividad criminal común, digamos. ¿Qué pasa? Roatán desde hace muchos años se ha venido desarrollando como un destino turístico muy fuerte. La presencia de ese montón de cruceros que llegan a nuestra isla paradisíaca ha puesto una gran cantidad de turistas y de marineros de los cruceros que bajan y crean una derrama económica importante. En razón de esto, yo estuve haciendo Roatán hace unos 10 años, 15 años atrás. Después del huracán Mitch estuve ahí. ¿Y qué pasaba? En aquel momento ya se observaban ciertas conductas de incremento de ciertas actividades delictivas, como el tema de los robos, el tema de los consumo de drogas y de la prostitución inclusive, porque alrededor de esto siempre han habido estos fenómenos. ¿Qué pasa ahora? Cuando digamos, el desarrollo turístico se magnifica, también se requiere mayor cantidad de mano de obra para construir las nuevas edificaciones, edificios, hoteles, lo que sea. Y estos generalmente son gente que va de tierra firme hacia la isla para tratar de trabajar en estas áreas en una especie de sueño al estilo hondureño, ¿verdad? Y también con la negación que ahora está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a los inmigrantes, entonces muchos inmigrantes que antes miraban hacia el norte ahora están yéndose a Roatán. Dentro de todo eso ha habido también migración de personas con antecedentes o con personas con diferentes vicios, digamos, propios de nuestra realidad social. Y esos de alguna forma han coadyuvado en conjunto con también isleños que están metidos en delito, porque también, y esto tengo que decirlo, o sea, no solo los, como dicen ellos, los latinos, los indios de tierra continental son delincuentes. También hay algunos isleños que también han participado de actividades ilícitas y prueba de ello es este tema de TJ, el sicario que fue arrestado es isleño. Entonces, en todo caso, ha habido una evolución del crimen en la zona alrededor de la distribución de drogas y de estas redes de trata que han puesto, pues, lamentablemente, han incrementado los índices delictivos en la zona. Este caso usted lo encontró ahí. Ha pasado un buen tiempo y todavía no se esclarece. Se va a esclarecer o muy difícil. La exsecretaria, la ex viceministra en el gobierno pasado, la doctora Yulicia Villanueva, hace unas semanas afirmó que la ATIC tenía a Angie Peña. ¿Han logrado conversar con el Ministerio Público sobre esto? Completamente. Y nosotros creemos que quizás el caso, como ven, hay una máxima en investigación criminal, dije que cuando el tiempo pasa, la verdad que huye. No obstante, es mucho más difícil, yo les decía a la familia, hablando muy sinceramente, independientemente cuál haya sido la causa de la desaparición, si fue accidental o fue por alguna red de trata, a este momento, después de tanto tiempo pasado, es muy difícil que esta persona realmente aparezca con vida en algún tipo de establecimiento o bajo la tutela de algún tipo de organización. ¿Por qué? Porque ya hubiesen habido algunos elementos nuevos que nos permitieran poder orientar una investigación, porque usted sabe, nuestro país, independientemente que somos un país grande, tenemos recursos y una población que siempre cuenta las cosas. Y esto ya se hubiese conocido, pues. Entonces yo les decía que vamos a coadyuvar, vamos a ayudar en todo lo que nosotros esté a nuestro alcance para tratar de esclarecer todo lo que pasó en torno a ese caso, pero obviamente la situación investigativa prácticamente ya está casi en su punto final y no necesariamente tenemos responsables directos de que esta persona haya sido asesinada por alguien, sino que todo apunta a que la investigación original tiene mayor probabilidad que los elementos nuevos que han surgido alrededor del caso. Sí que hay redes de trata en Roatán, sí, hay, y han habido muchas, y quizás ella pudo haber sido víctima. Oiga, márcame eso, Marco. Hay redes de trata en Roatán. Sí, en todo el país. ¿Pero qué le dice a la gente, a las madres, cuiden a sus hijas ahí en Roatán? Mire, Roatán, como le digo, es un destino turístico internacional. Y dentro de estos destinos turísticos, y esto no es solamente exclusivo de Roatán,
lamentablemente hay una especie de turismo sexual que llega a estas islas paradisíacas. Y dentro de ellos llegan consumidores de productos de prostitución y también consumidores de servicios sexuales, inclusive de personas menores de edad. Al haber esta red de trata de blancas y turismo sexual. Sí, eso es parte de todo. Si usted se va a analizar todos los destinos turísticos del Caribe, todo el mundo tiene esta problemática. ¿Por qué? Porque prácticamente desde que el ser humano mismo existió, han habido este tipo de inclinaciones de ciertas personas que buscando esta, curiosidad o tratando de consumir este tipo de productos, va a estos lugares donde quizás los mecanismos de control no son tan efectivos y entonces se instalan redes que les prestan estos servicios. Redes que, por un lado, administran de alguna forma grupos de muchachas que van a prestar servicios sexuales, adultas, servicios sexuales a la zona, pero también llevan menores de edad, inclusive hasta vendidas o tratadas por sus propios familiares. Fíjese qué paradójico. Estos casos que últimamente hemos visto al interior del país, como el caso de Olancho, donde una madre fue capturada por haber vendido a su hija, como el caso en el sur, en Concepción de María, en donde la Policía Nacional rescató 3 niñas que eran vendidas por su padre. Entonces, esos casos se dan a nivel nacional, pero cuando se dan en un contexto de una estructura de servicios turísticos, esto se maximiza y lamentablemente es uno de los deterioros sociales que tenemos. Inclusive las personas, aquellas que debemos tener la mayor confianza, que nos van a proteger, son a veces las que esclavizan a sus propias hijas o hijos. Y eso es lo que se ha dado. Actualmente los criminales, como ven en eso una oportunidad de hacer dinero, porque cobran, me imagino yo, altas sumas por estos servicios, se han instalado en la zona y obviamente hay una efectividad también en la investigación, porque parte de este trabajo que hemos hecho como policía es desestructurar y arrestar a personas, tanto nacionales como extranjeros. Hay un americano preso por trata, sí, y no necesariamente por este caso, pero hay otras personas presas por trata de... ¿Y cómo va a ser? ¿Va a reforzar Roatán? Sí, hemos estado trabajando ya con las autoridades locales. Tenemos ahorita un plan de aumentar la capacidad operativa de la policía. Ya enviamos, antes de que ocurrieran estos hechos, ya habíamos hablado con las autoridades locales, como le digo, enviamos un fuerte contingente de investigación criminal, que era de los que estaban más débiles, y también vehículos para hacer investigación criminal. No obstante, para poder mandar, 100 hombres adicionales, necesitamos una infraestructura física donde poder albergar esas 100 personas. Y por eso le dije la pregunta. Eso ya lo hemos hablado, el señor alcalde municipal del municipio de Roatán está construyendo esas capacidades y a más tardar en este mes de septiembre, cuando se gradúan 837 nuevos policías, de ese grupo va a ir un fuerte contingente a la zona. Bien, una pausa. Volvemos en un momento. Mi general. Comisionado Marvin Vieda, sobre esto de la droga en Roatán. Sí, no solamente en Roatán, acuérdese que tenemos ahí un turismo que llega a consumir, como decía mi general Gerson Velázquez, drogas. Hay un consumo interno, pero más que esto, y hablábamos anteriormente de las denuncias que se reciben de tierra adentro, de lo que son los pozos de venta de droga. En relación a esto puedo decirle que solamente la Policía Nacional en sus diferentes unidades operativas este año tenemos 1.082 personas detenidas únicamente relacionadas con temas de tráfico de drogas a nivel nacional, de los cuales 8.128 son varones y hablábamos del tema de las féminas, solo en tema de drogas tenemos 472 féminas detenidas en relación a este tipo de delitos. Son enormes igual las cantidades podemos observar la estadística de las que les estoy hablando. Y 9.082 detenidos por tráfico de drogas. En sus diferentes modalidades. La mayoría hombres. Mayoría hombres, esto es en todo el territorio nacional.
detenciones hechas por las diferentes unidades operativas en los 18 departamentos, por las diferentes direcciones de la Policía Nacional. O sea, lo que decía la denuncia, que no se estaba haciendo, ahí tenemos, es visible, está en nuestros registros y están los hechos en la Fiscalía del Ministerio Público, porque son personas que han sido remitidas con sus procesos investigativos. ¿En qué zonas del país? En las diferentes zonas del país, principalmente Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Choluteca, Colón. Estamos hablando de, estos son procesos de microtráfico. Tenemos solamente a nivel de cocaína más de 278,000 dosis decomisadas. Tenemos una buena cantidad de puntas, onzas, tanto de marihuana, cocaína como crack. ¿Menores involucrados? Menores involucrados, tenemos 482 menores involucrados en estos procesos. ¿Cómo los involucran? Ellos están en lo que ya es la venta, la mayoría son vendedores. ¿Qué edades? Andan en un promedio de 14 a 17 años de edad. ¿Cuántos me dijo? 400. 482 menores involucrados en procesos de tráfico de drogas en sus diferentes modalidades. ¿Estás satisfecho con lo hecho hasta el momento o no? No. En relación a esta cantidad de detenciones, le puedo decir que tenemos más de 2.000 detenciones en relación al año 2025, así como la cantidad de droga decomisada, superamos en un 75% en relación al año anterior, en decomiso. O sea, superaron 75% más. Un 75% más el decomiso de drogas en sus diferentes... ¿Qué piensa de eso? No, que los resultados son evidentes. Es decir, si comparamos año 2025-2026, tenemos los resultados. Tenemos los resultados no solo en la disminución de homicidios, tenemos resultados también en la incautación de drogas, en el arresto de personas, pero lamentablemente aquí tenemos un tema complejo. El sistema no aguanta con tanto detenido. Muchas de estas personas salen por procesos de juicios abreviados, y otros de ellos, y muchos de ellos inclusive vuelven a reincidir, ¿verdad? Y lamentablemente ese es un problema social grave, porque en la medida que estas personas no son privados de su libertad o no quedan con prisión preventiva, estos vuelven a delinquir. Podemos observar, por ejemplo, en las imágenes... ¿Poner la imagen también? Cada uno de esos paquetes que podemos observar a la izquierda, por ejemplo, tiene 500 dosis. Quiten la rotulación, por favor. Cada uno de esos paquetes, esos largos. Esos largos tiene 500 dosis cada uno. Explique 500 dosis, o sea... 500 dosis que van a comercializar. Este fue un decomiso de 172,000 dosis en un solo hecho en la costa norte. Líneas, pues. Líneas, sí. 500 líneas, ¿y cada línea vale en el mercado? En el mercado anda alrededor de 100 lempiras. En la jerga de ellos dice, bueno, deme 1,000, deme 1,000. Uno de 500, son dosis más grandes. Okay. En las que yo y quiero sumarle algo, licenciado Raúl, que ante este mercado criminal que ustedes observa, población, esta es donde ustedes dicen que el pueblo se derrama en sangre. ¿Pero por qué? Aquí donde las estructuras criminales se aprovechan de la necesidad de aquellos jóvenes que en su momento que fueron víctimas del sistema y que son reclutados, y también vienen lo que se llaman las disputas por ajustes de cuentas, donde hay jóvenes que se roban la cantidad que les ponen los jefes de clicas que le llaman, o los coordinadores que dirigen el narcotráfico. En este caso nosotros tenemos casos muy sonados que son previos y consecuencia de la distribución y venta de droga, que es el microtráfico nos está llevando. El caso del cimarrón. Bueno, se me vino a la mente, pero me abstuve, ya que usted me da la idea, le voy a decir. Causa y consecuencia, distribución de droga. De hecho, ayer se capturaron a 2 elementos hermanos. Ayer, de Zonaguera, Colón, un municipio que últimamente ha estado siendo visible por esta misma situación, por lo que es la ingesta y la distribución de droga de la pandilla 18, capturados, y las mismas investigaciones y las pruebas que tenemos, todo es por la venta y distribución de droga.
Entonces, esto es lo que más daño le hace en sí a nuestra población y es lo que nosotros, el señor ministro, ha hecho desde días recientes. Ese gran decomiso, una parte va de paso para otros países y otra queda circulando y vendiendo, y es ahí donde nos deja secuelas muy grandes y una violencia muy dinámica que esperemos que con este decomiso que hay ahorita no vayan a haber más secuelas de producto de ese decomiso, porque siempre va a haber un responsable ante esa estructura criminal. Desde este momento ya están planificando y pensando qué pasó y por qué existió este decomiso. También decirle a todos los padres que si su hijo usted ya no lo puede controlar, que ponga la denuncia al único sistema nacional que es el 911, para que la policía actúe de la mano con el Ministerio Público, con quienes estamos trabajando permanentemente, licenciado Raúl, con el Ministerio Público, y nos hace acompañamiento a donde la policía ande haciendo diligencia. Ahí andan esos valientes fiscales del Ministerio Público que nos dan acompañamiento. Sí, hay una preocupación, que es con los menores de edad, que ni los propios padres. Le voy a hablar como director de la DPI, nosotros a diario estamos agarrando a menores de edad infractores, que se tipifica la infracción penal de robo, de hurto, de los espejos, retrovisores de vehículos, como de la venta y distribución de drogas. El otro día usted dijo algo y es cierto. Por ejemplo, aquí es una costumbre que si le roban un retrovisor a uno o uno no le ha puesto broches a la marca del carro, también se la roban. Entonces uno dice, vamos al estadio a buscarla. Ya están identificados. Sí, bueno, y no es ponerlo sobre aviso, pero ya la Unidad de Delitos contra la Propiedad está trabajando con la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad también, porque es un modus vivendi que le arrastra desde épocas. Si su vehículo es año 2027, media hora después esos retrovisores se encuentran allá, ¿verdad? Y es un modus vivendi y lastimosamente los menores de edad son los que andan cometiendo esta infracción tipificada en el Código de la Niñez y Adolescencia. Bien, la última pausa y volvemos ya con las conclusiones de mis invitados. Dice el exdiputado Jorge Zelaya que muy bueno el programa. Saludos, Jorge. Bien, conclusiones, comisionado Marvin Vieda, como director policial antidrogas. Sí, todas estas operaciones sendas, muy buenas, con muy buenos resultados, con éxito institucional, muchas veces nacen por todas esas personas que confían en nosotros como institución. A diario nosotros recibimos denuncias, tanto en la línea 143 como en nuestras redes sociales, mismas que nos sirven para iniciar procesos investigativos que resultan en estas operaciones que han podido observar en esta semana. Agradecemos el apoyo institucional al señor secretario de Estado, al señor director general de la Policía Nacional, a todas las direcciones que a diario trabajamos en conjunto como un engranaje. Pudieron observar ustedes en esta última operación, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales involucradas con nosotros, Fronteras, DIPOL, DPI, todos trabajando como un solo cuerpo para obtener estos resultados que ustedes pueden observar. El director de la DPI, el comisionado Rolando Ponce. Sí, manifestarle al pueblo hondureño que la seguridad está en buenas manos, bajo la conducción del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, mi general, en la honrosa situación de retiro, Gerson Hernán Velázquez, como nuestro director general, mi comisionado general Rigoberto Ceguera Más. Yo siempre lo he dicho, hombres de inteligencia, nosotros que estamos al frente, hombres de investigación criminal, y decirle a todas las personas que están del lado de la delincuencia, que la investigación policial, la inteligencia policial, en coordinación con el Ministerio Público, el brazo de la justicia tarde o temprano los va a sacar de circulación, y decirle a toda aquella población que en su momento quieren descalificar la buena función que hoy en día está haciendo. A 7 meses de que está el mando político y a 7 meses que nosotros estamos frente a estas direcciones, hemos tenido unos resultados donde han llegado aquellos mensajes mal orientados. Estos resultados y estas malas críticas las estamos apagando con resultados que son visibles y que en sí la misma población, los medios de comunicación son testigos de los casos que a diario nosotros como Policía Nacional estamos remitiendo. Somos inclaudicables y
tenemos un equipo, un mando unificado en la Policía Nacional, donde a nivel nacional ya ha agarrado forma la estructura policial con su diverso recurso humano y también con el talento humano, que son las especialidades que cada uno de nosotros en la Policía Nacional actualmente estamos desarrollando, licenciado. Muchas gracias por la participación de ambos y cerramos con el señor ministro de Seguridad, Gerson Velázquez. Ministro. Bueno, agradecerle primero, licenciado, por esta oportunidad y por la oportunidad de poderle compartir al pueblo hondureño estos últimos e importantes resultados que hemos tenido. Quiero agradecer públicamente al señor presidente constitucional de la República, don Narri Juan Afura Saula. Presidente, sin su apoyo en este tipo de financiamiento de recursos estratégicos de inteligencia, no pudiéramos haber obtenido estos resultados. Gracias, presidente. Sabemos que está muy comprometido. Le quiero informar, licenciado, que anduvimos conjuntamente con el ministro de Defensa en Israel, obteniendo mayores capacidades para obtener mayores recursos y combatir la criminalidad de manera más efectiva. Y eso va a ser posible gracias al apoyo de nuestro presidente. Y eso no va a venir dentro de 5 años, va a venir este año. Y si ahora estamos dando resultados importantes como lo que ustedes han tenido al frente, con recursos y tecnologías para inteligencia, para investigación criminal y para operaciones especiales, vamos a ser más efectivos. Le reitero, yo no estoy acá buscando un reconocimiento público o aplausos. Estoy aquí porque estoy comprometido con la misión que se me ha permitido hacer, que es construir un sistema de seguridad que sea efectivo en combatir al delito y reducir las causas generadoras de este. Así que no estoy buscando aplausos, simplemente estamos focalizados en trabajar y en trabajar día y noche de la mano de nuestro presidente y de nuestra Policía Nacional para poder brindar las condiciones de seguridad que el pueblo hondureño merece. Muchas gracias al señor ministro Gerson Velázquez Aguilera, secretario de Seguridad. Fuertes golpes a las estructuras criminales ha logrado la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad en las últimas semanas. Los invito a continuar con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.